Eclesiástico capítulos 49 al 51. Nunca me hubiese imaginado que en la Biblia hubiese un capítulo donde me sintiese tan identificada y que me hiciese llorar tanto y emocionarme. Os estoy hablando del capítulo que concluye este libro, el capítulo 51, que es un himno de acción de gracias. Y es que mientras lo leía, decía, es que lo podría haber escrito yo. ¿Esto es todo lo que me pasó? Es decir, este capítulo está narrando el día que cambió mi vida. Y de esto ahora hablaremos. Pero antes os quiero comentar los 2 capítulos previos donde nos siguen hablando de la sabiduría en la historia y se nos están narrando personajes importantes como Josías. También nos habla sobre los últimos reyes y profetas, sobre Zorobabel y Josué y Nehemías, además de que hace una recapitulación donde vuelve a nombrarnos a Enoc, a José, que José no lo nombraron tan directamente, pero aquí dice que fue guía de sus hermanos, apoyo de su pueblo. Además que añade a personas como son Sem y Set y por último destaca la figura de Adán. Pensando que acabaría en este tramo, el capítulo 50 inicia hablándonos sobre el sacerdote Simón, que este no fue sacerdote, sino sumo sacerdote. Algo que me pareció muy interesante de aquí es que habla del servicio litúrgico y que me recordó mucho al final de la Eucaristía, al final de la misa, porque aquí hablaba que pronunciaba la bendición y que todos se postraban para recibirla, como pasa hoy en día, que al final de la misa, en algunas ocasiones siempre se da la bendición, pero hay algunas ocasiones en que sí que dicen, inclinaos para recibir la bendición. Entonces, pues me hizo gracia decir, ostras, que esto se hace a día de hoy también. Y luego ya es una exhortación a bendecir a Dios. También se nombran una serie de peticiones y concluye con que este libro condensa una doctrina de ciencia e inteligencia, el libro de Eclesiástico. Además de decir, dichoso el que repase estas enseñanzas a menudo, el que las guarde en su corazón se hará sabio. Y dice, si las pone en práctica, en todo será fuerte, porque la luz del Señor iluminará su camino. En resumen, lo que está haciendo es decirnos que si sabemos la teoría y lo aplicamos, saldremos exitosos, porque lo difícil de la palabra de Dios no es saberla, sino practicarla. De modo que ahora sí que sí, llegamos al capítulo 51, que es el himno de acción de gracias, donde os invito a leerlo, de verdad, porque si lo leéis, si queréis conocerme un poco más, leed este capítulo, porque habla sobre mi testimonio, sobre lo que os comentaba de el día que cambió mi vida. Es que el día que cambió mi vida sucedió todo esto. Dice en el versículo 5, yo estaba a punto de morir, mi vida tocaba el abismo profundo. Por todas partes me asediaban y nadie me auxiliaba. Buscaba a alguien que me ayudara y no había nadie. Claro que en mi vida tenía personas que estaban ahí, pero igualmente me encontraba tan mal. Me encontraba en una etapa tan dura y tan difícil de mi vida, una etapa donde había toxicidad, una etapa donde había ansiedad a niveles extremos, donde no dormía, donde no estaba bien con mi cuerpo. O sea, todo mal, todo fatal. Hasta que, como dice en el versículo 8, dice, entonces me acordé, Señor, de tu misericordia y de las obras que siempre has realizado, de que tú sostienes a los que esperan en ti y los salvas de la mano de enemigos. Y desde la tierra elevé mi plegaria, supliqué ser librado de la muerte. Clamé al Señor, Padre de mi Señor, no me abandones en el día del peligro, cuando mandan los orgullosos y estoy indefenso. Alabaré tu nombre sin cesar, cantaré himnos de acción de gracias.
Aquí, en mi caso, fue básicamente esto. No sabía ya por dónde tirar. Todo lo veía oscuro, a pesar de que siempre, siempre, siempre tenía esperanza, e incluso en esos momentos ya estaba casi sin ella y era algo extraño. Entonces, cuando ya vi que no podía tirar por ningún camino, es lo que os contaba aquí del versículo 8. Entonces me acordé del Señor. Esto es lo que me pasó, me acordé y pues eso, como os cuento mi testimonio, que oré esa noche, como siempre yo solía rezar ese Padre Nuestro, pero ese día fue el que me lancé al vacío, en que dije, Señor, si esto no es para mí, dame una señal. Y a raíz de ahí, ese día fue el que cambió mi vida. Desde ese día que el Señor me respondió con esa señal, yo sentí lo que dice en el versículo 11, y mi oración fue escuchada. Tú me salvaste de la perdición y me libraste de aquel mal momento. Por eso te daré gracias y te alabaré. Bendeciré el nombre del Señor. Cuando yo veo que me lanzo al vacío, que no sabía ni lo que iba a pasar, porque yo qué sé, pues tú rezas y a ti te han dicho, pues tal vez algunas personas que sí, que rezan al Señor, que les habla Dios, pero tú te quedas como diciendo, pero ¿cómo te va a hablar Dios? Y luego te das cuenta que es más sencillo de lo que parece, de lo que cuenta la gente, porque a mí fue simplemente a raíz de un directo de Instagram, ojo al dato, y que a través de una persona, esa persona, yo me metí en un sitio donde no me suelo meter, que es en un directo, pues dijo unas palabras que tenía que oír, que respondían a esa oración. Entonces era Dios obrando a través de esa persona y Él sabía cómo comunicarse conmigo, porque Dios te conoce, Dios nos conoce y sabe cómo llegar a nosotros. Somos nosotros los que decidimos si escucharlo o si no escucharlo. Entonces me sentí así, me sentí escuchada. Y eso es lo que hizo el Señor, librarme, salvarme, porque estaba casi, bueno, en lo profundo, no, en lo siguiente. Entonces ya cuenta este autor cómo cambió su vida, las decisiones que tomó, y dice, claro, también se lamenta de todos los fallos que tuvo, de, por ejemplo, he observado la práctica de la ley, he tendido mis manos hacia el cielo y he lamentado haberla ignorado. Es que todo podría estar hablándoos yo en este capítulo, porque yo hacía lo mismo. Decía con la ley y los mandamientos, tipo, bueno, este me interesa seguirlo, el otro no, este tal vez que sí, este lo dejamos, porque esto ya está anticuado. Y me di cuenta de que no, de que lo mejor para mí era seguir esos mandamientos, porque esos mandamientos a día de hoy me dan vida. O sea, y si Dios puso esos mandamientos, Dios es bueno, Dios es amor, Dios nos ama, no hace esos mandamientos para perjudicarnos, sino para ayudarnos, para que tengamos una vida mejor, una vida feliz. Y somos nosotros los que tenemos esa libertad de decidir si escoger el camino del Señor o irnos por otro camino. Somos libres de hacer lo que queramos. Entonces, desde que ese día mi vida cambió, tomé esa decisión y es lo mejor que he hecho en mi vida. Ese día para mí marcó un antes y un después. Para mí eso de volver a nacer lo entendí ahí, porque de verdad yo sigo con mi esencia, pero soy otra persona. O sea, me refiero, antes pues hablaba palabrotas, hacía cosas feísimas, de hecho incitaba a personas a hacer cosas que no se deben hacer, que tal vez perjudicaba a otras personas. Y ahora es todo lo contrario. No soy perfecta ni lo seré siempre, eso está claro. Sigo siendo pecadora, pero ya diferente. O sea, no es lo mismo de cómo era yo antes, de cómo soy ahora. Entonces, sí es posible mejorar. Si estás en un mal momento, quiero darte todo mi ánimo, todo mi apoyo. Estoy aquí si me necesitas. Y que sepas que se sale, que se puede salir. En mi caso pensaba que no había salida, que toda mi vida iba a continuar así, con la ansiedad. Incluso es que no podía ni dormir, dormía fatal, poquísimo, se veía reflejado en mi cuerpo. O sea, fue una época muy dura, pero aquí estoy. Y ahora
te aseguro que mi conversión fue en 2020 y han pasado 3 años y pico. Y de verdad que no he dejado de ser feliz. He pasado por momentos duros, he pasado por momentos muy complicados. He tenido que escuchar cosas muy feas. Pero también he escuchado cosas muy bonitas. También he pasado por momentos increíbles. He conocido a personas inexplicables. Por eso os digo que no os rindáis, que siempre se puede seguir hacia adelante y nunca es tarde. Nunca es tarde. Así que, pues, os quería compartir esto, que este capítulo 51, como podéis ver, es muy especial para mí. O sea, os aseguro que no podía parar de llorar, tuve que parar de leer porque no podía seguir de lo que me recordaba a ese momento justo. Y nada, agradeceros por estar aquí, agradeceros por escucharme. Espero que paséis muy, pero que muy buen día y que Dios os bendiga.